Hola, gente increíble del canal. ¿Están listos para una historia que les va a volar la cabeza, que los va a dejar sin aliento y que les hará cuestionar todo lo que saben sobre el amor, la traición y la justicia? Porque hoy les traigo un relato tan intenso, tan lleno de giros inesperados, tan visceralmente humano, que van a sentir cada emoción como si la estuvieran viviendo ustedes mismos. Preparen las palomitas, acomódense en su sillón favorito y asegúrense de que nadie los moleste, porque lo que van a escuchar a continuación no es una simple historia narrada, es una confesión cruda y real, salida del corazón de alguien que lo vivió todo, que les va a quitar el sueño y los va a dejar pensando. Créanme, no se van a querer perder ni un solo segundo de este torbellino de emociones, de este descenso a los infiernos de la humillación pública y la dulce, dulce revelación. Antes de que empecemos con este viaje alucinante por los laberintos de la traición más descarada, la avaricia, desmedida, una venganza brillante y una justicia poética que te dejará sin palabras, tengo un favor enorme que pedirles. Algo que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido así de impactante, historias que realmente importan. Si esta historia los atrapa desde el primer momento, y les prometo con total seguridad que lo hará, que no podrán despegarse de la pantalla hasta el final, por favor, suscríbanse al canal ahora mismo y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada de lo que subimos. Tenemos una meta gigantesca de 5,000 suscriptores y cada uno de ustedes, cada nueva suscripción, nos acerca un paso más a ese objetivo que nos impulsa a seguir adelante. Dejen su like si este tipo de relatos tan profundos y con giros inesperados les erizan la piel y les mueven por dentro. Y lo más importante, quiero ver sus comentarios aquí abajo. ¿Qué pensamientos les genera esta historia? ¿Cómo se sentirían en el lugar de los personajes? ¿Sienten la tensión, la humillación, la... ¿Victoria? Quiero leerlos a todos. Sus opiniones son oro para nosotros y abren un diálogo fundamental. ¿Están listos para que esta historia los atrape y los haga reflexionar sobre el verdadero valor de la justicia? Porque esto va a empezar. Hola a todos en el foro. Qué difícil es empezar esto. Llevo días, semanas, con esta historia atascada en la garganta, dándome vueltas en la cabeza como un disco rayado. Nunca pensé que iba a compartir algo tan íntimo, tan jodido, con gente que ni... conozco, pero es que no puedo más. Necesito sacarlo, ¿saben? Necesito que alguien entienda lo que pasó, o al menos que no me juzgue tan duro. Este foro siempre me pareció un lugar seguro para desahogarse, así que aquí va. Prepárense, porque esto es un desastre. No es una película, no es un libro, es lo que me pasó a mí, Elara. Y es la verdad más fea y cruda de mi vida, una verdad que superó cualquier fantasía de traición. De esas que uno solo ve en las novelas, pero que se hizo carne y hueso en... mi propia existencia. No sé por dónde empezar. Quizás por ese día. Ese maldito día que cambió todo. No fue cualquier día. Fue la víspera de nuestro 30º aniversario de bodas. El día en que todo explotó en mi cara. Como una bomba de relojería que llevaba meses haciendo tic-tac, y yo, la idiota, ignorando el sonido, sorda a la verdad que se acumulaba bajo la superficie, cegada por la comodidad, la rutina, y un amor que creía sincero, un amor que ahora sé que solo existía en mi imaginación. Fue la noche antes de la celebración perfecta que yo, estúpida de mí, había planeado con una meticulosidad exasperante, dedicando meses e incontables horas,
creyendo que celebrábamos un amor compartido, un futuro en común. Esa noche, el silencio de nuestro dormitorio, lleno de promesas vacías, se convirtió en mi patíbulo personal, el escenario de mi descubrimiento más profundo. El ambiente en casa esa noche era de una falsa paz, un espejismo que ahora me revuelve el estómago. El sonido de su respiración profunda, el silencio de la casa. Mi corazón latía sin cesar. Las dudas superficiales llenaban mi mente, un murmullo constante de «no puede ser». Y el olor a su perfume, que ya me parecía ajeno, se mezclaba con el de la casa, pesado y empalagoso. Yo estaba allí, con mi pijama que me parecía acogedor, mi sonrisa forzada y mi corazón lleno de una mezcla extraña de orgullo por lo que habíamos construido y un cansancio que iba más allá de lo físico. Ricardo, mi Ricardo, o al menos quién. Yo creía que era mi Ricardo en esos días llenos de planes y promesas vacías. Dormía exultante, una sonrisa petulante pegada a su rostro, irradiando una confianza que ahora sé que era pura arrogancia, un ego inflado que lo cegaba a la realidad. Y no, la celebración no era para nosotros. Para nada. Para Ricardo, el aniversario era la excusa perfecta para seguir con su farsa, una tapadera que lo pondría en el centro de atención, no por su éxito profesional en la empresa, sino por una noticia que pulverizaría mi mundo en 1000 pedazos, sin piedad ni remordimientos. Para mí, cada minuto se estiraba en una eternidad. La espera se hacía insoportable mientras la duda se instalaba. Mi estómago se retorcía con un presentimiento oscuro, un frío que me recorría la espalda. La promesa de una noche perfecta se desvanecía con cada descubrimiento en su teléfono. Un presagio de la tormenta que se avecinaba. Una tormenta que yo, con mi inocencia ciega y mi amor estúpido, jamás pude prever, ni en mis peores pesadillas. Recuerdo el nombre de Brianna, iluminado en la pantalla de su teléfono, resonando en cada rincón de mi mente, ensordeciéndome, haciéndome sentir pequeña e insignificante. Suena a película, lo sé, a una de esas escenas dramáticas y coreografiadas, y juro que no lo es. Es la realidad, mi realidad cruda y sin adornos. Y fue un infierno. Mis ojos se abrieron de par en par, con esa pena en el alma, esa vergüenza ajena que te quema por dentro porque sabes que no la mereces, pero la sientes como propia, como un estigma que no puedes borrar. Él dormía plácidamente, con esa sonrisa de satisfacción que tan bien conocía, una mueca de triunfo. Y entonces vi el mensaje que resonó en mi cerebro, pulverizando mi cordura en cuestión de segundos, dejando solo un silencio tenso, casi doloroso, un silencio que gritaba su crueldad. Los niños te extrañan. Los niños te extrañan. Y la frase, cargada de una traición insoportable, de una jactancia que me daba asco, se clavó en mi pecho, como un puñal afilado, girando lentamente para hacer el máximo daño. Otra vida. Otra familia. La cifra flotaba en el aire, inmensa, irreal, imposible de procesar para mi mente aturdida, y con esa verdad recién descubierta, mi vida entera se desmoronaba. Mi matrimonio de 30 años para iniciar una vida de engaño conmigo, mientras él tenía otra vida de ensueño en Cancún con su joven amante, Brianna, la madre de sus otros hijos, quien lo miraba con ojos de cordero degollado, con una adoración que me revolvió el estómago. Sentí un mareo, una punzada de náusea que casi me hace caer. La orden implícita de mi mente fue clara y despectiva, un dardo envenenado directo a mi corazón, diseñado para infligir la mayor herida. Yo era la tonta que podía quedarse con las obras de una vida que él consideraba aburrida y sin emoción, sin pasión, sin la chispa que él creía merecer. Las obras, mi vida, mis 30 años de matrimonio,
mis sacrificios, mis sueños compartidos, mis esfuerzos por construir un hogar y un futuro juntos, reducidos a escombros, a miserables sobras de su vida, desechables como basura, como algo sin valor. La humillación se me subió por la garganta como bilis, un ardor que me quemaba el alma, que me dejaba sin aliento, solo una rabia silenciosa y profunda que empezaba a crecer en mi interior, una semilla oscura de venganza. Los murmullos de indignación y vergüenza llenaron mi cabeza, un coro de voces bajas que, para mí, sonaban como gritos atronadores. Juzgándome, compadeciéndose de mí, susurrando mi fracaso a los cuatro vientos. Sentí que todos los ojos estaban puestos en mí, que me juzgaban, que se compadecían de mí, y esa compasión era casi más dolorosa que el desprecio abierto de Ricardo. Mi mundo se desmoronaba bajo mis pies. Mis 30 años de matrimonio y de construcción conjunta de un futuro, pulverizados en cuestión de minutos, reducidos a cenizas por la arrogancia de un hombre que una vez me juró amor eterno, un hombre que ahora me miraba como si fuera un estorbo. La humillación se pegó a mi piel como un sudor frío, una capa de vergüenza que no podía quitarme. Mis manos temblaban, apretando el puño con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero me negué a derramarlas. Me negué a darle a Ricardo la satisfacción de verme rota. Mi mandíbula estaba tensa, mis músculos rígidos, como si mi cuerpo se negara a aceptar la realidad de lo que estaba sucediendo, como si pudiera desafiar. La gravedad y la crueldad de sus palabras. Cada respiración era un esfuerzo, una punzada en el pecho, y el aire en la habitación se sentía tan denso que casi me ahoga. Un aire viciado por la mentira y la traición. Pero Ricardo, cegado por la avaricia y la arrogancia, por la luz cegadora de su doble vida, por la idea de una existencia de lujos y mujeres jóvenes, ignoraba una verdad crucial, una verdad que se convertiría en su perdición, en su jaula personal, la meticulosa preparación de nuestro aniversario, los meses que le dediqué a cada detalle, cada paso, se convertiría en mi arma, mi dolor y mi rabia, claros y legibles en mi mente, una prueba irrefutable de la traición que él había ignorado. Tan ciego estaba a la realidad que lo rodeaba, tan absorto en su propio ego. Ricardo, en su prisa por alardear de su supuesta libertad, por subir a ese podio de su mentira y humillarme ante todos, por mostrarle al mundo su nuevo comienzo, solo había verificado sus coartadas, sus historias. Esas que creía suyas, sin prestar la más mínima atención a los detalles, a la información crucial que le pasó desapercibida, como un detalle insignificante en su gran plan de fuga y traición. Estaba tan convencido de su victoria, tan embriagado por la fantasía de esos viajes de negocios y horas extras, que la letra pequeña, la información crucial, le pasó desapercibida, como un detalle insignificante en su gran plan de fuga y traición. La ironía de todo esto me carcomía por dentro, un sabor amargo en la boca. Convencido de su victoria, de que ya era un hombre libre y con otra familia, dueño de su destino y del de Brianna y sus hijos, ya había comprometido sumas exorbitantes, cantidades que, de no ser por mi plan, lo habrían hundido en la miseria más absoluta, en una ruina de la que no se saldría.
Había sacado vacaciones familiares en un resort de lujo en Cancún, un paraíso que solo existiría en su imaginación conmigo, un castillo de arena que el primer soplo de realidad destruiría. Sin dejar rastro, dejando solo escombros. Y no solo eso, también había hecho promesas, grandes promesas a Brianna, como mantener esa vida de lujo para ellos, una cifra que me pareció obscena, un despilfarro sin sentido para una persona que ni siquiera sabía la verdad de su benefactor. Había construido un castillo de naipes sobre una base de mentiras y presunciones, un imperio de fantasía que se vendría abajo con el primer soplido de la verdad, dejándolo sin nada más que sus deudas y su arrogancia. Herida. La imagen de él allí, tan seguro, tan arrogante, prometiendo un futuro que no le pertenecía, que era mío por derecho, me provocaba una mezcla extraña de náuseas y una fría determinación que nunca había sentido antes, una calma que me sorprendió. Sabía que tenía las pruebas, que tenía la verdad de mi lado, y que este no sería el final de mi historia, sino el inicio de su caída. Una caída que sería tanto o más pública que mi humillación. Mi mano, sin darme cuenta, se aferraba con fuerza al... Pequeño, dije en mi collar, un acto inconsciente de aferrarme a algo sólido en medio del caos, un recordatorio de mi identidad. La adrenalina me corría por las venas, un fuego frío que me impulsaba a actuar. No sabía cómo, ni cuándo, pero sabía que Ricardo pagaría por cada una de sus palabras, por cada una de sus mentiras. La rabia silenciosa se había transformado en una determinación férrea, en una voluntad inquebrantable de luchar por lo que era mío, por mi dignidad, por mis 30 años de... vida desperdiciados a su lado. Respiré hondo, intentando calmar el torbellino de emociones, pero el ardor en mi pecho, la punzada de la traición, era una herida abierta que solo la justicia podría suturar. La imagen de Brianna y los niños, con sus ojos de cachorrito, se grabó en mi mente. Otras víctimas de sus engaños, pero víctimas con las que no sentía la menor simpatía. Con el apoyo inquebrantable de mis amigos más cercanos y familiares, mi roca, mi confidente, mi salvavidas en ese mar de... desesperación, empecé a ver la luz al final del túnel, un rayo de esperanza en la oscuridad. Ellos, con una mente aguda para el plan y una calma envidiable que siempre los caracterizó, fueron los primeros en ver el panorama completo, en entender la magnitud de la injusticia y la oportunidad de oro que se nos presentaba, no solo para vengarme, sino para recuperar mi vida. Fueron ellos quienes me hicieron ver el poder que ostentaba, un poder que yo, cegada por el dolor y la humillación, ni siquiera había considerado. Tan sumida estaba en mi propia miseria y autocompasión. «Elara, ¿tienes las pruebas?», preguntaron mis amigos, sus voces tranquilas pero firmes, sacándome de mi estupor. Y yo, con un nudo en la garganta, asentí. Tenía guardadas las facturas telefónicas, los correos, las fotos, casi olvidadas entre la amargura, un arsenal insignificante que ahora valía mi dignidad, un tesoro que había estado bajo mis narices todo este tiempo. Armadas con el boleto original, ese pedazo de papel que ahora valía una fortuna, y toda la documentación necesaria, mi identificación, mis recibos de compra,
todo lo que demostraba mi titularidad, cada detalle legal que Carmen consideró crucial. Elena y Carmen acudimos a la Lotería Nacional, un día antes de la cita de Ricardo. Perdão, a confusão de nomes me persegue. Eu e minhas provas. Lo hicimos antes de la cita de Ricardo, en secreto, con el corazón latiéndonos a 1000 por hora, un ritmo frenético que casi me asfixia, pero con una determinación férrea que me impulsaba hacia adelante. Nos aseguramos de que el premio fuera legalmente reclamado a mi nombre, Elena Morales Vega, sin dejar lugar a dudas, sin fisuras en nuestra estrategia, paso a paso, con una precisión casi militar, siguiendo cada instrucción de Carmen al pie de la letra. Cada firma, cada documento sellado, era una pequeña victoria, un ladrillo más en el muro que construiríamos alrededor de Ricardo, atrapándolo en su propia trampa. La espera en la lotería. Nacional fue agónica. Cada minuto parecía una hora. Me sentía observada, aunque sabía que nadie a mi alrededor conocía la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. Carmen, con su calma inquebrantable, me daba ánimos, su mano apretando la mía de vez en cuando. La burocracia, los formularios, los sellos, todo se sentía surrealista, como si estuviera viviendo una película en la que yo era la protagonista de una venganza inesperada. Y cuando finalmente nos dieron la confirmación, cuando el empleado de la lotería me miró y me dijo: «Señora Morales, el premio es suyo». Un escalofrío de poder, de una victoria dulce y fría, me recorrió la espalda. Había logrado el primer paso. El momento de la verdad llegó cuando Ricardo, confiado con su fotocopia del boleto, su prueba de una victoria inexistente, con su habitual arrogancia que siempre lo acompañaba como una sombra, se presentó en la Lotería Nacional al día siguiente. Él ni se imaginaba el jaque mate en el que estaba, ni por un segundo sospechaba que su fortuna, su liberación, ya había sido reclamada, solo para ser informado de que el premio ya había sido reclamado. La imagen de su rostro, transformándose del triunfo arrogante a la incredulidad, luego al shock y finalmente al pánico más absoluto, me la imaginaba en mi mente una y otra vez, y me producía una satisfacción helada, una pequeña chispa de victoria en medio de todo el dolor. Una justicia que comenzaba a servirse. La confrontación en nuestro restaurante. Favorito, la Bella Nota, el mismo lugar que él había elegido para su engaño, fue un clímax de emociones, un choque de realidades que él no pudo asimilar. Ricardo entró en el comedor privado como un torbellino de falsa alegría, empujando la puerta, con el rostro enrojecido por la sorpresa de ver a nuestros amigos, el aura de elegancia y control completamente desvanecida, revelando al hombre primitivo y confuso que se ocultaba bajo la superficie. Exigió explicaciones, sus gritos resonando en las paredes, acusándome de robarle, insultándome con palabras que una vez me hubieran dolido, pero que ahora rebotaban en mi nueva armadura de determinación, incapaz de comprender cómo su plan perfecto se había desbaratado de forma tan abrupta. ¿Qué significa esto, Elara? ¿Por qué están todos aquí?, gritaba, su voz ronca de rabia, golpeando la mesa con el puño. El miedo, por un segundo, intentó paralizarme.
pero la imagen de su sonrisa petulante al sugerir la cena solo para dos, la vergüenza que... me hizo sentir, me dio la fuerza para mantenerme firme. Mientras Ricardo perdía los estribos, sus amigos y familiares, al principio confundidos, ahora lo miraban con una mezcla de sorpresa y repudio, susurrando entre ellos, sus rostros una máscara de decepción. Yo, manteniendo una calma digna, una serenidad que me sorprendió incluso a mí misma, como si fuera otra persona la que hablaba, revelé la verdad, cada palabra como un golpe certero que lo derrumbaba. Ricardo, dije, mi voz baja, pero... firme, sin un ápice de temblor. Hoy celebramos 30 años. 30 años de mentiras. 30 años de engaño. Le recordé sus noches en la oficina, sus fines de semana con amigos, cada mentira que había tejido. Y entonces mostré las pruebas, las facturas telefónicas, los correos electrónicos, las fotos de Cancún, de Brianna, de los niños. Tus otros hijos, Ricardo, tu otra familia. Mi voz era firme, sin titubeos, cada palabra cargada con el peso de la verdad y de la justicia que se me... había negado, una verdad que él no podía negar. Le recordé a Ricardo su cruel humillación pública, cada detalle de aquella noche en la gala, cada palabra despectiva que había soltado por el micrófono, su tono de desprecio. Me llamaste las obras, Ricardo. Dijiste que me quedara con las obras de una vida que te aburría. ¿Recuerdas? Mi voz se mantuvo tranquila, contrastando con el temblor que empezaba a sacudir su cuerpo. Le recordé cómo él me había descartado como si fuera basura, como si mis... 12 años de vida juntos no significaran absolutamente nada, como si yo fuera un objeto desechable que él podía tirar cuando ya no le sirviera. Su rostro se descompuso aún más, una mezcla de ira, shock, humillación y una incipiente desesperación que comenzaba a asomarse, una imagen que se grabó en mi memoria. Y justo en ese instante, la puerta del comedor privado se abrió. Allí, de pie, con los ojos hinchados por el llanto y una expresión de confusión, estaban Brianna y sus hijos. Ella me miraba. Con una mezcla de miedo y desesperación, como si yo tuviera el poder de deshacer la verdad que se cernía sobre ellos. Su figura otrora impecable, ahora parecía pequeña y frágil, despojada de su brillo seductor. Una imagen patética que no me producía lástima, solo una fría indiferencia. Un recordatorio de que ella también era cómplice de la humillación. Sus súplicas se mezclaban con los gritos de Ricardo, creando una cacofonía de desesperación en el comedor. Pero yo me mantuve en silencio. Permitiendo que la escena se desarrollara, disfrutando de cada segundo de su colapso. Ricardo, en ese momento, estaba destruido. Su rostro pálido, sus ojos vacíos. Sus gritos se habían apagado, reemplazados por jadeos entrecortados. Lo vi encogerse, como si el peso de su propia estupidez y avaricia lo aplastara. Se quedó en silencio, derrotado, sin palabras. La furia se había ido, reemplazada por el shock. Brianna, al ver la realidad de la situación de Ricardo, sin poder, solo mentiras expuestas, lo abandonó allí mismo, suplicando irse, su rostro una máscara de desilusión. Se fue con sus hijos, con un portazo, dejándolo solo, humillado y en bancarrota emocional y familiar. La historia de Elara,
Mi historia es un testimonio de resiliencia y autoafirmación, de cómo una mujer puede levantarse de las cenizas de la humillación y reclamar lo que es suyo, y más. Yo no solo recuperé la verdad que me pertenecía por derecho, sino que la utilicé para reescribir mi vida, para construir una nueva. Existencia, una vida basada en mis propios términos, no en los de un hombre traidor, no en la sombra de nadie. Me matriculé en un curso de cocina internacional, un sueño que había postergado por años, explorando un potencial que nunca antes había reconocido, que Ricardo había pisoteado, una pasión que estaba allí, esperando ser descubierta. Compré una casa nueva, para mí sola, con un jardín grande donde puedo sentarme a leer y pensar. Viajé a lugares que siempre quise conocer, no por compromiso, sino por puro placer. Doné una parte de mi tiempo a un refugio para mujeres en situación de vulnerabilidad, porque sé lo que se siente que te quiten todo. Cada decisión, cada paso, era un acto de libertad, una afirmación de que mi vida me pertenecía y que, a pesar de todo, podía construir algo hermoso y significativo con lo que había sobrado de mis sueños. Era mi victoria personal, mi forma de servir esa venganza fría y dulce. Ricardo, por su parte, se vio obligado a enfrentar las consecuencias directas de sus acciones, de su arrogancia y de su traición, sin excusas ni atenuantes. Brianna, la joven amante que lo había deslumbrado con promesas de pasión y lujo, lo abandonó al descubrir la cruda verdad de su situación familiar, al ver que el cuento de hadas se había esfumado como el humo. Él se quedó con la vergüenza pública, la desconfianza de sus amigos y familiares, y sin el fresh start que tanto anhelaba con su otra familia, solo con la vergüenza y el fracaso, y la necesidad de reconstruir su vida desde cero. Su vida se derrumbó como un castillo de naipes. La verdadera victoria, como el ara aprende, no es solo la verdad expuesta, aunque me dio la libertad y las oportunidades que necesitaba para reinventarme. La verdadera victoria es el valor de conocer tu propio valor, de saber quién eres y lo que mereces, sin que nadie más te lo dicte. La libertad de perseguir tus sueños, de no conformarte con las obras de nadie, de no ser un apéndice en la vida de otro. Y la determinación de nunca, jamás, conformarse con menos de lo que mereces, de nunca permitir que nadie te pise, te humille o te haga sentir insignificante. Es una historia donde la venganza se cocina a fuego lento y se sirve fría, revelando que el karma, a veces, tiene un sentido del humor extraordinariamente irónico y una justicia poética que supera cualquier ficción, cualquier trama de película, y se siente increíblemente real.